Los psicólogos clínicos le debemos mucho a Gregorio Marañón, que, como ya te conté alguna vez, era hermano de mi bisabuelo José Luis. O sea que es un gran orgullo. Y además me hace gracia que estudiara a fondo los ataques de pánico y las emociones en general. Él era endocrino, experto en la influencia de las hormonas del efecto en nuestro cuerpo. Descubrió que la adrenalina era una de las hormonas más presentes en la mayoría de las emociones. Y entonces se hizo una pregunta. En cuanto a las emociones, ¿qué va antes? ¿Las sensaciones? ¿La emoción? ¿O los pensamientos? ¿Lloro porque estoy triste? ¿O estoy triste porque lloro? ¿Llego a tener ataques de pánico por las sensaciones? ¿O son mis pensamientos sobre las sensaciones lo que me hacen acabar en pánico? Para responder a esta pregunta, hice un experimento y en su hospital donde trabajaba en Madrid, inyectó adrenalina a 201 pacientes. ¿Qué sucedió? Que esos pacientes tenían todos los síntomas típicos del ataque de pánico, tenían palpitaciones, tenían sudoración, temblores, taquicardia, confusión, sudor, no sé si ya lo he repetido, pero lo expresaban como simplemente sensaciones físicas y no lo asociaban a la emoción de miedo. Ellos decían, es como si sintiera miedo. O decían, es como si estuviera alegre pero no lo estoy. O cosas parecidas, mira, que leo aquí literalmente, que lo tengo en el artículo que él escribió en 1924. Dice, siento como si tuviera miedo, como si me esperase un gran susto. Como si tuviera miedo pero estoy tranquilo. Entonces le pareció curioso cómo disociaban, simplemente al ser inyectados con adrenalina, disociaron las sensaciones de lo que es la emoción. Y esto lo llamó la emoción fría. Y dice literalmente en el artículo, es muy frecuente que el sujeto inyectado compare por cuenta propia esta fenomenología con la de una emoción violenta, como el terror, pero dándose a la vez perfecta cuenta de que la emoción no existe. Y así aparecen perfectamente disociados el elemento psíquico y el elemento vegetativo, que quiere decir fisiológico, del proceso emocional, decía. Es decir, que las sensaciones que experimentaron con la adrenalina, que eran alegría o temor, las describieron como pseudosensaciones o pseudoemociones, emociones falsas, emoción fría. No decían sentirse temerosos, sino como si estuvieran temerosos. Es muy distinto sentir miedo que sentirte como si tuvieras miedo. Ahí eres capaz de disociarte. ¿Y cuál es la diferencia? Es la variable valoración de contexto. Es como la persona interpreta la causa de esas sensaciones. Todos los pensamientos que hay alrededor de la sensación. ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué puede significar? Ahí, como estaba en un experimento controlado, muchos de ellos, no todos, pero porque algunos tienen ya una historia de ansiedad, si quieres puedes ver el artículo completo. Bueno, pues la mayoría no tenían pensamientos de temor asociado a las consecuencias, simplemente pensaban que eran, normal por haberle inyectado la adrenalina. Entonces, lo que hace una emoción auténtica es los pensamientos que la envuelven y que describen el contexto de esa emoción. No te alteras por los hechos, sino por lo que piensas acerca de los hechos. Y esto es un hito muy importante en la ciencia y antecede a las teorías cognitivas de la psicología, ¿no? En especial, tiene mucha influencia en la posterior terapia racional emotiva de Albert Ellis, mi tío, Gregorio. Entonces, cuando pierdes el miedo a las sensaciones, ¿cómo nos lo aplicamos esto? Pues cuando pierdes el miedo a las sensaciones y empiezas a soltar esos pensamientos de voy a perder el control, me estoy volviendo loco, esto significa que me va a dar un ataque cardíaco,
estoy enfermo, visualizo una ambulancia, visualizo perdiendo el control y encerrado en un psiquiátrico. Cuando sueltas esos pensamientos y solo te centras en las sensaciones, quitándole el componente cognitivo, se empieza a desactivar el miedo y la espiral del pánico. Se puede quedar simplemente en unas sensaciones físicas que no siguen subiendo de intensidad por el combustible de los pensamientos. Se enfría la experiencia. Como decía Gregorio Marañón, es una emoción fría. Cambias el estoy aterrorizado y fuera de control por estoy notando una serie de sensaciones. Estoy teniendo un chute de adrenalina. No te la están inyectando en un experimento, pero sí tu cuerpo está generando un chute de adrenalina. ¿Vale? Y eso cambia radicalmente la experiencia. La ansiedad es un chute de adrenalina. Igual que viene, se va. Es el mismo chute de adrenalina que cuando subes y bajas una montaña rusa o cuando ves llegar a tu enamorado. Son simplemente sensaciones físicas y cuando cambias su interpretación, cambia tu experiencia. ¿Y cómo se hace esto? Comprendiendo y experimentando con la guía adecuada. Y esa es la que te ofrezco en mis sistemas en rociolacasa.com. También te puedes suscribir a mi newsletter diario para recibir tips de este tipo, ¿no? Para seguir comprendiendo de dónde viene la ansiedad y cómo la alimentamos sin darnos cuenta. Y la relación que hay entre sensaciones, pensamientos y emociones, que es básico tenerlo muy claro, ya no solo para salir de la espiral del pánico o para controlar la ansiedad, sino para hacerte más fuerte en cualquier contexto, más sabio, conocerte mejor y tener vídeos de este tipo que te amplíen tu conocimiento sobre la psicología y sobre el cuerpo. Puedes enfriar tus emociones porque todo va a depender de cómo comprendas y manejes tu experiencia, teniendo en cuenta también los pensamientos. Te mando un abrazo y nos vemos por aquí.